Sección 4.1. Proceso desarrollar el acta de constitución del proyecto. Desarrollar el acta de constitución del proyecto es el proceso de desarrollar un documento, que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y, confiere al director de proyecto la autoridad para asignar los recursos de la organización a las actividades del proyecto. Los beneficios, clave de este proceso son, que proporciona un vínculo directo entre el proyecto y los objetivos estratégicos de la organización, crea un registro formal del proyecto y muestra el compromiso de la organización con el proyecto. Este proceso se lleva a cabo una única vez o en puntos predefinidos del proyecto. El acta de constitución del proyecto establece una relación de colaboración entre la organización ejecutora y la organización solicitante. En el caso de proyectos externos generalmente se opta por establecer este acuerdo a través de un contrato formal. El acta de constitución de un proyecto puede utilizarse incluso para establecer acuerdos internos en el seno de una organización a fin de asegurar la entrega adecuada de acuerdo con el contrato. El proyecto se inicia formalmente con la aprobación del acta de constitución del proyecto. Se selecciona y asigna un director del proyecto tan pronto como sea posible. Preferiblemente durante la elaboración del acta de constitución del proyecto y siempre antes de comenzar la planificación. El acta de constitución del proyecto puede ser desarrollada por el patrocinador o el director del proyecto en colaboración con la entidad iniciadora. Esta colaboración permite que el director del proyecto tenga una mejor comprensión del propósito, los objetivos y los beneficios esperados del proyecto. Este entendimiento favorecerá una asignación eficiente de los recursos a las actividades del proyecto. El acta de constitución del proyecto confiere al director del proyecto la autoridad necesaria para planificar, ejecutar y controlar el proyecto. Los proyectos son iniciados por una entidad externa a los mismos, como un patrocinador, un programa o una oficina de dirección de proyectos, PMO, o el presidente de un órgano de gobierno del portafolio o un representante autorizado. El iniciador del proyecto o patrocinador debería encontrarse en un nivel adecuado para obtener la financiación del proyecto y comprometer los recursos para el mismo. Los proyectos se inician como consecuencia de necesidades internas de la empresa o de influencias externas. Estas necesidades o influencias a menudo motivan la realización de un análisis de necesidades, un estudio de viabilidad, un caso de negocio o la descripción de la situación que abordará el proyecto. La elaboración del acta de constitución de un proyecto confirma la alineación del proyecto con la estrategia y el trabajo en curso de la organización. El acta de constitución del proyecto no se considera un contrato porque no hay consideraciones, compromisos o intercambios monetarios en su creación. Entradas del proceso desarrollar el acta de constitución del proyecto. Entrada 1. Documentos de negocio. El caso de negocio y el plan de gestión de beneficios son fuentes de información acerca de los objetivos del proyecto y cómo el proyecto contribuirá a las metas de negocio. Si bien los documentos de negocio se desarrollan antes del proyecto, los mismos se revisan periódicamente. A. Caso de negocio. El caso de negocio aprobado, o similar, es el documento de negocio más comúnmente utilizado para crear el acta de constitución del proyecto. El caso de negocio proporciona la información necesaria desde una perspectiva de negocio para determinar si los resultados esperados del proyecto justifican la inversión requerida. Normalmente se utiliza para la toma de decisiones por parte de la dirección o ejecutivos de un nivel superior al del proyecto. Típicamente, la necesidad de negocio y el análisis costo-beneficio se incluyen en el caso de negocio para justificar y establecer los límites del proyecto. El caso de negocio se crea como resultado de una o más de las siguientes razones. A.1. Por la demanda del mercado, por ejemplo, un fabricante de automóviles que autoriza un proyecto para construir automóviles más eficientes en el consumo de combustible, en respuesta a la escasez de gasolina. A.2. Por la necesidad de la organización, por ejemplo, debido a los altos costos generales, una compañía puede combinar funciones del personal y racionalizar procesos para reducir costos. A.3. Por la solicitud de un cliente, por ejemplo, una compañía eléctrica que autoriza un proyecto para construir una nueva subestación a fin de abastecer un nuevo parque industrial. A.4. Por el avance tecnológico, por ejemplo, una compañía aérea que autoriza un nuevo proyecto para desarrollar el billete electrónico y sustituir los billetes en papel, con base en los avances tecnológicos. A.5. Por algún requisito legal, por ejemplo, un fabricante de pinturas que autoriza un proyecto para establecer guías para el manejo de materiales tóxicos. A.6. Por los impactos ecológicos, por ejemplo, una compañía que autoriza un proyecto para disminuir su impacto ambiental.
O, a punto 7. Por la necesidad social, por ejemplo, una organización no gubernamental en un país en vías de desarrollo que autoriza un proyecto para dotar de sistemas de agua potable, letrinas y educación sanitaria a comunidades que padecen altos índices de cólera. El acta de constitución del proyecto incorpora la información adecuada para el proyecto, a partir de los documentos de negocio. El director del proyecto no actualiza ni modifica los documentos de negocio ya que no son documentos del proyecto. Sin embargo, el director del proyecto puede hacer recomendaciones. Entrada 2. Acuerdos. Los acuerdos se establecen para definir las intenciones iniciales de un proyecto. Los acuerdos pueden tomar la forma de contratos, memorandos de entendimiento, MOUs, acuerdos de nivel de servicio, SLA, cartas de acuerdo, declaraciones de intención, acuerdos verbales, correos electrónicos u otros acuerdos escritos. Normalmente se utiliza un contrato cuando el proyecto se lleva a cabo para un cliente externo. Entrada 3. Factores ambientales de la empresa. Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso de desarrollar el acta de constitución del proyecto incluyen, entre otros, estándares gubernamentales o de la industria, por ejemplo, estándares del producto, estándares de calidad, estándares de seguridad y estándares de fabricación. Requisitos y o restricciones legales y regulatorios. Condiciones del mercado. Cultura y el clima político de la organización. Marco de gobernanza organizacional, una forma estructurada de proporcionar control, dirección y coordinación a través de personas, políticas y procesos, para cumplir con las metas estratégicas y operativas de la organización. Y, expectativas de los interesados y los umbrales de riesgo. Entrada 4. Activos de los procesos de la organización. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el proceso de desarrollar el acta de constitución del proyecto incluyen, entre otros, políticas, procesos y procedimientos estándares de la organización. Marco de gobernanza para portafolios, programas y proyectos, funciones y procesos de gobernanza para proporcionar guía y toma de decisiones. Métodos de monitoreo e información. Plantillas, por ejemplo, plantilla del acta de constitución del proyecto. Y, información histórica y el repositorio de lecciones aprendidas, por ejemplo, registros y documentos del proyecto, información sobre los resultados de las decisiones de selección de proyectos previos e información sobre el desempeño de proyectos previos. Herramientas y técnicas del proceso de desarrollar el acta de constitución del proyecto. Herramienta y técnica 1. Juicio de expertos. El juicio de expertos se define como el juicio que se brinda sobre la base de la experiencia en un área de aplicación, área de conocimiento, disciplina, industria, etc., según resulte apropiado para la actividad que se está ejecutando. Dicha pericia puede ser proporcionada por cualquier grupo o persona con educación, conocimiento, habilidad, experiencia o capacitación especializada. Para este proceso, se debería considerar la pericia de individuos o grupos con capacitación o conocimientos especializados en los siguientes temas. Estrategia organizacional. Gestión de beneficios. Conocimientos técnicos de la industria y el área de especialización del proyecto. Estimación de la duración y el presupuesto. Identificación de riesgos. Herramienta y técnica 2. Recopilación de datos. Las técnicas de recopilación de datos que pueden utilizarse para este proceso incluyen, entre otras, A. Tormenta de ideas. Esta técnica se utiliza para identificar una lista de ideas en un corto periodo de tiempo. Se lleva a cabo en un entorno de grupo y es liderada por un facilitador. La tormenta de ideas comprende dos partes: generación de ideas y análisis. La tormenta de ideas puede utilizarse para recopilar datos y soluciones o ideas a partir de los interesados, expertos en la materia y miembros del equipo al desarrollar el acta de constitución del proyecto. B. Grupos focales. Los grupos focales reúnen a interesados y expertos en la materia para conocer sobre el riesgo percibido del proyecto, los criterios de éxito y otros temas de un modo más coloquial que una entrevista individual. C. Entrevistas. Las entrevistas se utilizan para obtener información sobre requisitos de alto nivel, supuestos o restricciones, criterios de aprobación y demás información a partir de los interesados mediante el diálogo directo con ellos. Herramienta y técnica 3. Habilidades interpersonales y de equipo. Las habilidades interpersonales y de equipo que pueden utilizarse para este proceso incluyen, entre otras, A. Gestión de conflictos.
La gestión de conflictos puede utilizarse para ayudar a alinear a los interesados con respecto a los objetivos, criterios de éxito, requisitos de alto nivel, descripción del proyecto, resumen de hitos y otros elementos del acta de constitución. B. Facilitación. La facilitación es la capacidad de guiar eficazmente un evento grupal hacia una decisión, solución o conclusión exitosa. El facilitador garantiza que haya una participación eficaz, que los participantes logren un entendimiento mutuo, que se consideren todas las contribuciones, que las conclusiones o los resultados tengan plena aceptación según el proceso de decisión establecido para el proyecto y que las acciones y los acuerdos alcanzados sean abordados luego de manera adecuada. C. Gestión de reuniones. La gestión de reuniones incluye preparar la agenda, asegurarse de invitar a un representante de cada grupo clave de interesados y preparar y enviar el acta y las acciones de seguimiento. Herramienta y técnica 4. Reuniones. Para este proceso, se mantienen reuniones con interesados clave para identificar los objetivos, criterios de éxito, entregables clave, requisitos de alto nivel, resumen de hitos y otra información resumida del proyecto. Salidas del proceso: desarrollar el acta de constitución del proyecto. Salida 1. Acta de constitución del proyecto. El acta de constitución del proyecto es un documento emitido por el iniciador del proyecto o patrocinador, que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y confiere al director del proyecto la autoridad para aplicar los recursos de la organización a las actividades del proyecto. Documenta la información de alto nivel acerca del proyecto y del producto, servicio o resultado que el proyecto pretende satisfacer, tal como a. El propósito del proyecto. B. Los objetivos medibles del proyecto y los criterios de éxito asociados. C. Los requisitos de alto nivel. D. La descripción de alto nivel del proyecto, los límites y los entregables clave. E. El riesgo general del proyecto. F. El resumen del cronograma de hitos. G. Los recursos financieros preaprobados. H. La lista de interesados clave. I. Los requisitos de aprobación del proyecto, es decir, en qué consiste el éxito del proyecto, quién decide si el proyecto tiene éxito y quién firma la aprobación del proyecto. J. Los criterios de salida del proyecto, es decir, qué condiciones deben cumplirse a fin de cerrar o cancelar el proyecto o fase. K. El director del proyecto asignado, su responsabilidad y su nivel de autoridad. Y, L. El nombre y el nivel de autoridad del patrocinador o de quienes autorizan el acta de constitución del proyecto. A un alto nivel, el acta de constitución del proyecto asegura una comprensión común por parte de los interesados de los entregables clave, los hitos y los roles y responsabilidades de todos los involucrados en el proyecto. Salida 2. Registro de supuestos. Las restricciones y los supuestos estratégicos y operativos de alto nivel normalmente se identifican en el caso de negocio antes de que el proyecto se inicie y se reflejan luego en el acta de constitución del proyecto. Los supuestos sobre actividades y tareas de menor nivel se generan a lo largo del proyecto, tal como definir las especificaciones técnicas, las estimaciones, el cronograma, los riesgos, etc. El registro de supuestos se utiliza para registrar todos los supuestos y restricciones a lo largo del ciclo de vida del proyecto.